¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. La presidenta transitoria Yanine Áñez cesa a Murillo y Cárdenas como ministros tras la censura legislativa. La presidenta transitoria Yanine Áñez decretó cesar a Arturo Murillo y Víctor Hugo Cárdenas de los cargos de ministro de Gobierno y de Educación respectivamente, debido a la censura emitida la semana pasada por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hasta el nombramiento de un titular en el Ministerio de Gobierno, el viceministro Wilson Santamaría asume el cargo de manera temporal. Entre tanto, en la cartera de Educación, el viceministro Reinaldo Paredes asumirá de forma interina como ministro. Las determinaciones se encuentran en los decretos 4367 y 4368, firmados por la presidenta transitoria Yanine Áñez y el ministro de Presidencia Yerko Núñez. La semana pasada, la Asamblea determinó la censura de ambos ministros debido a que no se presentaron a los actos de interpelación, y los 2/3 del MAS consideraron injustificada su ausencia. En los decretos se considera como irregular la decisión de censurar a los ministros, sin embargo, se da cumplimiento a los preceptos constitucionales. Arturo Murillo ya no es ministro de Gobierno y dice que si el movimiento al socialismo quiere perseguirlo, lo encontrará en su casa. La censura de la Asamblea Legislativa llegó esta mañana al Palacio de Gobierno. Lo notificaron e inmediatamente Arturo Murillo fue a la Contraloría para desvincularse del gobierno. Dice que puede salir del país cuando quiera y que posiblemente lo haga, pero por vacaciones. Dice que acompañará a la presidenta transitoria hasta el último día de su gestión, como ella quiera y desde donde ella quiera. Al indagar sobre el proceso de transmisión de mando, él respondió: no sé porque ya no soy ministro. La ventanilla única de Palacio de Gobierno recibió la notificación y a partir de ello y de acuerdo a ley, ceso en mis funciones y mi cargo está a disposición. La presidenta transitoria tendrá que decidir en las siguientes horas sobre a quién designará. ¿Puede usted ser ratificado? A lo que el exministro respondió: esa es una potestad de la presidenta. ¿Usted aceptaría si ella le dice que continúe en el cargo hasta el cambio del mando presidencial? A lo que el exministro respondió: yo voy a atender a la presidenta, ayudarla y acompañarla como ella quiera y desde donde ella quiera hasta el último día de su mandato. Y después seguiremos trabajando políticamente, anunció el exministro de Gobierno Arturo Murillo. El movimiento al socialismo aprobó una ley que prohíbe a las exautoridades salir del país. ¿Usted no teme que eso sirva para procesarlo? A lo que el exministro Arturo Murillo respondió: el movimiento al socialismo ha querido hacer una cacería de brujas, no es algo que nos tenga preocupados. Ojalá que ellos se hubieran dedicado a investigar algo de lo malo que hicieron en 14 años, pero lamentablemente es gente que mira la paja en el ojo ajeno y no el tronco en el propio. Somos gente de trabajo, mire cómo cuidamos la democracia y lo estamos haciendo. Hasta hoy que he cesado en mis funciones estuve a cargo de cuidar la seguridad del Estado, que haya elecciones tranquilas, que sea una fiesta democrática. Así fue y ayer nos dieron la noticia de que el movimiento al socialismo estaría ganando en primera vuelta. Anoche les mandamos protección ante intentos de agresión en su casa de campaña en La Paz. Nosotros trabajamos para la ciudadanía, para el pueblo, no para un partido político. Protegimos absolutamente a todos como debe ser. Fuimos transparentes y correctos en nuestra forma de trabajar, como somos en nuestra vida privada. Eso nos diferencia de ellos. ¿Cómo ve su futuro político? A lo que el exministro respondió: todavía hay que tratar de seguir ayudando a la presidenta hasta que entregue el mandato. Lo haré desde donde esté. Una vez que termine eso, necesito por lo menos unos 30 días de vacaciones y después pensaré en qué haré. Quiero descansar, dormir mucho. Fue un trabajo muy agotador el de estos 11 meses que pasaron.
¿La gobernación de Cochabamba puede ser un objetivo? A lo que el exministro respondió: la verdad es que nada está descartado en política. Si es que quiero, sí seguiría en actividad política, es ayudar a mi pueblo en su alcaldía, que ha sido totalmente abandonada, retrocedió décadas y necesita gente que la ayude, que corte la corrupción, es un nido terrible. Hay que dar un giro a eso, repito, si me animaría por algo, iría a postular a esa alcaldía para devolver un poco de lo mucho que me dio mi Cochabamba. Ayer el mismo vocero del Movimiento al Socialismo, Sebastián Michel, cuando demoraba la publicación de las encuestas en boca de urna, denunció que usted estaba impidiendo que eso ocurra para generar violencia y que el actual gobierno se quede en el poder. Teme que el Movimiento al Socialismo lo persiga o intente encarcelarlo, a lo que el exministro respondió: no tienen por qué, pero si quieren hacerlo, si quieren seguir trabajando como antes, metiendo a la cárcel a gente inocente, fabricando casos, lo pueden hacer. Yo estoy dispuesto a asumir las consecuencias de mis actos. El señor Michel debería pedir disculpas y agradecerme por el trabajo que se hizo. Se cuidó la democracia, no sabíamos que era para ellos, pero lo hicimos igual. Y cuando nos enteramos que ellos ganaron, igual seguimos cuidándolos. Ahora hay apronte junto con las Fuerzas Armadas para que nadie trate de generar disturbios ni desconocer su triunfo. El señor Michel creo que debe una disculpa a este gobierno. Nosotros jamás robaríamos el triunfo a nadie como ellos lo hicieron el año pasado. En sus planes está asilarse o salir del país, a lo que el exministro Murillo respondió: yo puedo salir del país el rato que me dé la gana, cuando yo quiera, seguramente lo voy a hacer de vacaciones, pero asilarme no. No he robado, no he matado, no he asesinado. Si quieren perseguirme y encarcelarme, me van a encontrar en mi casa, no tengo miedo. Los que hicieron daño salieron del país, se han ocultado en embajadas. Los que no, podemos seguir andando por todo lado y nos saludan con cariño. Los que comulgan con nuestras ideas y los que no también. Eso es lo bueno cuando uno trabaja para el bien común y no en el propio. Pero usted acompañará a la presidenta hasta el último día, a lo que el exministro respondió: mire, recibí a las 11 de la mañana esa notificación, me avisaron de Palacio, teníamos gabinete, ya no participé. Me fui a la Contraloría, me desvinculé y la presidenta seguramente me llamará más tarde y me dirá qué piensa hacer y yo acompañaré a la presidenta desde donde ella quiere. Si me dice que lo haga como chofer, lo haré con mucho gusto y con mucho orgullo. A continuación veamos algunas percepciones de lo que se dijo al respecto de la ausencia del exministro de Gobierno Arturo Murillo en horas de la tarde. Y luego continuamos. Sí, a ver, estamos con una preocupación de que el señor Murillo ha dejado de ser ministro. Esto por la atribución de la Asamblea, que ha hecho una interpelación, y creemos que hoy día debía estar cesado en sus funciones. Pero al margen de esto, creemos que el fiscal general debía de asumir el rol de precautelar los intereses del Estado, y en ese sentido, por el tema de la compra de agentes químicos, debía estar con un arraigo mínimamente, porque sabemos, nosotros hemos hecho la denuncia ante las instancias pertinentes legales para poder hacer que directamente se investigue ese tema de las compras al ministro de Gobierno, que estaba en esos momentos. Y creemos que el día de hoy no podemos permitir que el señor se vaya del país y deba responder ante la justicia por el tema de las compras. ¿Hay el temor de que él salga del país? Hay el temor de que salga del país y ya no se tenga directamente de más responsables, más que todo en el sentido de que tenemos que asumir de que el daño económico al Estado no prescribe y tenemos que hacer que se recupere todo este dinero que se ha gastado. Muchísimas gracias. Aunque de manera extemporánea, creo, pero finalmente se ha dado cumplimiento a la censura que se hizo en la Asamblea Legislativa al ministro Murillo. Ya ha sido reemplazado, aunque de una mala manera, creo yo, porque lo que correspondía según la Constitución era la destitución. Ha dicho el ministro Murillo que si el MAS le va a iniciar algún proceso, los espera en su casa. Nosotros hemos anunciado, entre otras cosas, iniciarle también un proceso
y no era que estábamos esperando que sea destituido, sino simplemente estábamos esperando elementos probatorios. El día de mañana estamos presentando nuestra querella en contra del ex ministro Murillo y veremos a ver si sigue tan bravucón, si sigue, y vamos a ver, yo dudo mucho que él se quede en el país, yo creo que él va a salir del país. No creo que tenga ahora el coraje suficiente para asumir la serie de cargos que se vienen en contra de él. ¿En qué caso va usted a presentar una denuncia? Yo por un caso particular, ¿no? Él dijo que mi estudio jurídico era un consorcio de jueces, fiscales y abogados. Eso es delito. Y si él no tuvo la capacidad de poder probar eso, entonces ahora tendrá que enfrentar un proceso penal por ello, por el delito de calumnias. Pero hay otros procesos, ¿no? Hay investigaciones de 27 millones de dólares, creo que era lo que le estaba investigando la Unidad de Investigaciones Financieras. Creo que el ministro Murillo debería quedarse, lo que yo dudo mucho que se quede. Hemos accedido en las últimas horas, vean ustedes, al informe completo de la Unidad de Investigaciones Financieras. Un informe que contiene 66 páginas. El informe que establece que el coronel Iván Rojas, quien hacía el trabajo sucio de don Arturo Murillo, por lo expuesto por el destituido director de la UIF, establece conclusiones generales y allí manifiesta que el coronel Iván Rojas y su esposa no han podido justificar un patrimonio o un movimiento más bien. No es un patrimonio, es el movimiento bancario de más de 6 millones de bolivianos y de más de 230.000 dólares. Sucede que hemos accedido a la declaración del coronel Iván Rojas y por alguna razón, o es que el fiscal estaba muy apuradito ese día, pues que de repente alguien le echó una llamada telefónica, pero solamente se le hizo 4 preguntas al coronel Iván Rojas respecto al origen de los más de 6 millones de bolivianos. El coronel Iván Rojas, que está involucrado en otras denuncias, como por ejemplo el caso de los respiradores españoles, de haber armado el caso, la aprehensión ilegal del juez Huacani, que era quien debía llevar adelante la audiencia respecto al caso de los respiradores. Hay una denuncia además contra el coronel Iván Rojas por haber armado una venta de certificados y condecoraciones. Recuerden ustedes que se involucró a un teniente, que luego sucede que el teniente había trabajado en el Ministerio de Gobierno, estuvo arrestado algunas horas y sucede que todo el origen de esta investigación se dio en torno a esta aprehensión, pero sucede que el teniente está libre, no pasa absolutamente nada, pero es más, hay grabaciones y hay una serie de videos respecto a las denuncias contra el coronel Iván Rojas, que deberá responder por aquellas sindicaciones que existen contra su persona. Parece que el coronel Iván Rojas ha perdido a su principal padrino, que era el ministro de Gobierno, don Arturo Murillo, pero sucede que parece que su compadre, o por lo menos así lo conocen en la policía, ¿no?, al comandante general, el general Rodolfo Montero, parece que sigue de alguna manera extendiendo su brazo protector sobre el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. ¿Por qué decimos eso? Sucede que hace algunos días atrás, por no decir semanas atrás, se inició un proceso en la vía disciplinaria contra el coronel Iván Rojas, acusado de manipular investigaciones, direccionar una serie de casos. Se abrió después de una serie de malabares y de hechos que terminaron en la apertura de un proceso disciplinario en su contra. Se abrió un caso, pero sucede que han pasado como 40 días y el fiscal policial en La Paz no se anima a notificarlo. La denunciante, en este caso la capitán Silvia Sandoval, sucede que ahora termina como denunciada. El coronel Iván Rojas busca que la suspendan al menos un año, acusándola de haberle faltado el respeto. Vean ustedes,
Y uno se pregunta, ¿no? Ya no está el ministro Murillo, pero parece que el general Rodolfo Montero aún está protegiendo al coronel Iván Rojas. Si uno ve como periodista todas estas actuaciones y dice, ¿no? 29 años de carrera del coronel Iván Rojas. Sí, porque es toda una carrera el ser policía, ¿no? Le tocaba ascender este año al coronel Iván Rojas. Y uno dice, ¿será que justifica, será que vale la pena el haber estado un año al servicio del ministro Arturo Murillo para echar por la borda 29 años de su carrera policial? Estaba a punto de buscar su ascenso. Y sucede que hay una serie de denuncias que nos imaginamos ahora no se van a estancar, no se van a dilatar. Vamos a preguntarle al general Rodolfo Montero por qué hasta ahora no se notifica al coronel Iván Rojas con la denuncia que hay en su contra. Existe el proceso como tal, pero sucede que hasta el día de hoy nadie tiene los pantalones o el coraje de ir a notificar al director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Esas son algunas de las percepciones y sobre el cambio de autoridades por la censura de la Asamblea Legislativa. Arturo Murillo ya no es ministro de gobierno y anuncia que puede postularse a la alcaldía cochabambina. La ex autoridad dijo que seguirá en actividad política, buscará ayudar a su pueblo y en ese caso se refirió a la alcaldía cochabambina que ha sido totalmente abandonada según sus palabras. Retrocedió décadas y necesita gente que la ayude y que corte la corrupción, manifestó el ex ministro de gobierno Arturo Murillo. Ante la cuestionante de su futuro político, la ex autoridad manifestó que seguirá en la actividad política, que ayudaría a su pueblo buscando la alcaldía cochabambina, que ha sido totalmente abandonada décadas. Arturo Murillo afirmó que seguirá ayudando a la presidenta transitoria en lo que queda de gestión y que una vez concluya sus funciones descansará. Quiero descansar, dormir mucho. Fue un trabajo muy agotador el de estos 11 meses, manifestó el exministro de gobierno. Esas son las palabras del exministro de gobierno, quien asegura que no saldrá del país, que no buscará algún asilo político y si lo quieren procesar, él estará en su casa. ¿Ustedes creen que las palabras del exministro de gobierno, el hombre de mayor confianza de la presidenta transitoria Yanine Áñez, se quede en Bolivia, no busque salir del país? ¿Será que la presidenta transitoria Yanine Áñez esta vez sí está tomando en cuenta las decisiones de la Asamblea Legislativa por el resultado de las elecciones nacionales? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.